Somos discriminados, dice la gente del Consejo Minero. ¿Qué les dice el ministro de Minería? Está con nosotros aquí en Telenoche. ¿Cómo está, ministro? Lawrence Goldburn, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué le responde a la gente del Consejo Minero que dicen ya nos discriminaron y ahora nos van a discriminar de nuevo? Bueno, en la economía chilena hay varios impuestos específicos a distintas actividades. Tenemos impuestos específicos a los combustibles, tenemos impuestos específicos a los alcoholes, al tabaco, y también hay un impuesto específico a la minería, que es un recurso no renovable. ¿Cómo les fue con ellos? ¿Están dispuestos? Porque este es una curiosidad, que es un impuesto que tiene que ser voluntario, o sea que lo tienen que consensuar. ¿Están dispuestos a llegar a ese acuerdo? El impuesto no es voluntario, es para todos los chilenos. Aquellos que tienen contrato de invariabilidad, para acogerse o para aplicárseles este impuesto deben suscribir un nuevo contrato. En definitiva, yo creo que hay una disposición razonable a analizar el tema. A nadie le gusta que le suban los impuestos, pero creo que la disposición y el compromiso de las mineras por colaborar en el país es bastante importante, bastante grande, y creo que la propuesta es razonable en el largo plazo y conveniente para todo el país. Ahora, llama la atención que se anuncie que se le va a aumentar el royalty, se llama, aunque en rigor no es un royalty, a las empresas mineras, que se haga este anuncio. Incluso se habla de 700 millones de dólares que se llegarían a las arcas fiscales, pero no se ha conversado primero con las mineras, que es una condición necesaria. ¿No se puso en este caso la carreta delante de los bueyes, como se dice? A ver, en toda democracia se legisla en el Parlamento, por lo tanto es el Parlamento quien tiene que determinar la carga tributaria que vamos a aplicar. Ahora que hemos definido un proyecto de esta naturaleza, lo vamos a consensuar, vamos a tratar de analizar y dar a conocer las ventajas que este proyecto tiene. Yo creo que este proyecto tiene una serie de ventajas para las mineras. Les permite colaborar en la catástrofe que estamos viviendo, les da estabilidad en el largo plazo por 8 años más, y luego, lo más importante, genera un sistema de pago de impuestos que va asociado a la renta operacional, a sus propios resultados. En los periodos buenos, todos los chilenos compartimos esa bonanza, y en los periodos malos nos apretamos el cinturón todos. Claro, pero si el gobierno manda el proyecto de ley, el Congreso lo aprueba y luego las mineras deciden no sumarse al sistema, ¿no entra un peso más? Sí, pero cada uno tendrá que enfrentar sus propias responsabilidades y de cara al país explicar por qué. Ministro, usted hace poquitos días, el 7 de abril, en un foro internacional de exploración, decía que la discusión sobre el alza en el impuesto o el royalty es estéril. ¿Qué pasó en estos días que cambió tanto la opinión del gobierno? La discusión del royalty es estéril en la medida que no existe, como usted mencionaba antes, un acuerdo y una voluntad de parte de las empresas mineras de efectivamente hacer un waiver, una suspensión de sus contratos de invariabilidad. En ese sentido, obviamente puede ser estéril, pero yo tengo la confianza que en esta situación ellos van a recurrir a adoptar esta nueva modalidad porque es más conveniente. Claro, pero hace un par de días usted decía, cualquier cambio en esta materia no tiene impacto en la recaudación. Ahora sí espera que haya un impacto. Si no hay una voluntad de las empresas, obviamente no va a haber un impacto en el corto plazo en la recaudación. ¿Y es entonces responsable hacer el anuncio de que se va a aplicar esta medida, de que se van a recaudar 700 millones de dólares, si al final depende de si las empresas dicen que sí o que no? Juzguémoslo al final del proceso, ¿le parece? Yo estoy convencido de que va a ser así y vamos a tener éxito en esa gestión. ¿Qué le parece a usted esta situación que hay en Chile en que un sector determinado de la economía, empresas determinadas, pueden optar si se les aplica o no un impuesto? Porque es algo que ninguna otra empresa puede hacer, que ningún consumidor puede hacer, ningún consumidor puede negociar cuánto IVA se le va a cobrar. Las autoridades lo definen y ya está. ¿Qué le parece que hay esta situación especial en la economía chilena en el caso de las mineras? No solo en el caso de las mineras. Lo que hay es una normativa en el decreto ley 600 que incentiva la inversión extranjera y permite a aquellos extranjeros que invierten en el país establecer contratos bilaterales con la nación para garantizar ciertos criterios de estabilidad en largo plazo. Ese es el origen de este tema. Lo que hay en la minería, que son fuertemente inversiones extranjeras, estos contratos de invariabilidad. Y esa es una situación bastante común en muchos países donde efectivamente se plantean situaciones especiales para la inversión extranjera. No somos una excepción. Ahora, en este momento, de acuerdo a la ley que está vigente, entiendo que la invariabilidad tributaria es hasta el año 2017. Eso es lo que tienen garantizado. Cambia de contrato a contrato, de empresa a empresa. Muchas de ellas, y las que hoy día pagan el llamado impuesto específico a la minería, están hasta el 2017. Y ustedes le están proponiendo 8 años más, o sea, tener una invariabilidad hasta el 2025. ¿Vale la pena eso? Yo creo que sí. Precisamente porque es un sector que en los próximos 5 o 10 años debiera invertir en el país del orden de 45.000 millones de dólares. Y esa inversión requiere tener certeza y estabilidad, precisamente porque es un sector complejo donde resulta a veces muy tentador en los periodos buenos llegar y decir, oye, extraigamos una renta adicional. Pero nadie se olvida que entre el año 2000 y el año 2004, 2005, estas compañías no ganaban un peso. Entre el 2006 y el 2010 han ganado en promedio 8.000, 9.000, el conjunto de empresas, millones de dólares de utilidades, pero para inversiones que realizaron por 20 o 30.000 millones de dólares hace 10 años atrás. Claro, pero esto significa que en la práctica el Estado de Chile queda amarrado por 8 años más, o sea, durante 8 años más hasta el 2025 no se va a poder discutir sin negociarlo con las empresas el tema de eventualmente aplicar nuevos royalties o nuevos impuestos.
yo creo que la ventaja que tiene el sistema que estamos proponiendo es que ahora es un sistema variable, que va asociado a la renta de las empresas. Por lo tanto, creo que vamos a resolver un tema de largo plazo y cuando lo veamos funcionando, creo que este sistema va a estabilizar aún más y probablemente más allá de 2025 continuemos con el mismo sistema. ¿Por qué? Porque va asociado a los ciclos económicos. Y eso es importante. Es decir, cuando ganamos, gana Chile, ganan las empresas, ganamos todos. Y cuando perdemos, bueno, Chile también se ajusta el cinturón y cobra menos impuestos. Y además, con esta propuesta, hasta el año 2025 no se le podrían subir otros impuestos a las mineras, las patentes, por ejemplo, ¿también quedarían amarradas? Los contratos de invariabilidad establecen justamente que se congelan las situaciones de impuestos discrecionales a una actividad específica y por lo tanto las patentes mineras no podrían tocarse en este periodo. Ministro, le quería también preguntar por la situación de Edelnor. El presidente habló en Estados Unidos de vender el 40% de esa empresa que es propiedad de Codelco, pero finalmente la decisión la tiene que tomar el directorio. ¿Cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol del presidente en una medida que tiene que tomar el directorio de una empresa que es autónoma? Como en cualquier empresa, el dueño decide qué hacer con la política de inversión y financiamiento. Decide en qué se invierte plata y cómo. Codelco en los próximos 4 años tiene planes de inversión del orden de 10.000, 12.000 millones de dólares. Y eso requeriría, en la propuesta de Codelco, niveles de capitalización del Estado de Chile. Hoy día, esos recursos para capitalizar Codelco compiten con recursos tan importantes como dar vivienda, salud a la gente que está sufriendo por esta terrible tragedia. Una alternativa para poder conciliar ambos objetivos, que Codelco se desarrolle, crezca y produzca más riqueza para los chilenos, es que efectivamente a través de la venta de activos prescindibles, no la privatización de Edelnor. Edelnor ya es privado. Edelnor hoy día, 60% de la propiedad está en manos de privados. Codelco tiene un 40% minoritario en una compañía que se transa públicamente en la Bolsa de Valores de Santiago. Puede vender esa participación, recaudar más de 1.000 millones de dólares y con eso financiar parte de su plan de expansión, liberando recursos hacia otras actividades. Para entenderlo correctamente, entonces, no es que la plata de la venta de Edelnor vaya a la reconstrucción. La plata va a quedarse dentro de Codelco para que el Estado no le tenga que pasar más plata a Codelco. Correcto, como los economistas dicen, el dinero es fungible. Los dólares que entran a Codelco o van a la reconstrucción son los mismos y al final es el Estado el que tiene que ponerlo. Ministro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias, buenas noches.